Lección 14.6. Regulación de voltaje de un transformador práctico. La prueba de cortocircuito. La figura 1418C muestra el diagrama fasorial. A ver, vamos a ver. Figura 1418C. ¿Dónde está la figura 1418C? Ahí está. A ver, ahí. Diagrama fasorial para carga con factor de potencia unidad reflejado al secundario. La figura 1418C muestra el diagrama fasorial para el caso de factor de potencia unidad, en el que la impedancia de carga es una carga puramente resistiva conectada con el secundario de transformación del transformador. El voltaje de la carga y la corriente del secundario están en fase. Las caídas de voltaje a través de la resistencia I2R equivalente 2 y reactancia I2XC2 equivalentes de la figura 1418B se muestran en la figura 1418C. La suma fasorial del voltaje de carga y la corriente del secundario por la impedancia equivalente del secundario da el voltaje inducido en el secundario para el transformador con carga. Este sencillo diagrama fasorial nos permite predecir la regulación del voltaje del transformador bajo condiciones de carga nominal, ya que el voltaje inducido en el secundario es el voltaje sin carga o de circuito abierto en la figura 1418C. Por definición, la regulación del voltaje, como se dijo antes, en la sección 3.15 es regulación de voltaje porcentual es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje inducido en el secundario menos el voltaje de la carga. Es el voltaje que entrega el transformador menos el voltaje que consume la carga sobre el voltaje que consume la carga por 100. Para la cual se han definido ya todos los términos. Ecuación 3.9. El problema se complica un poco al tratar de trazar el diagrama fasorial para el caso en el que la impedancia de carga es una carga inductiva resistiva. En este caso, la corriente I2 está retrasada con respecto al voltaje de la carga V2. La figura 1418D muestra el diagrama fasorial para todas las caídas de voltaje que se presentan en el circuito de la fibra 1418B. Adviértase que en este diagrama, fibra 1418D, el voltaje inducido en el secundario es ahora mucho mayor que el voltaje de la carga en el secundario y produce una regulación porcentual de voltaje. Vamos a marcar esta parte. Dado que el voltaje inducido en el secundario es el voltaje de circuito abierto y al aplicar la carga, el voltaje de terminales del transformador baja en forma continua hasta que se alcanza el voltaje nominal entre terminales de la carga cuando la carga es nominal. Ahora vamos a repetir. Dado que el voltaje inducido en el secundario es el voltaje de circuito abierto, al aplicar la carga, el voltaje de terminales del transformador baja en forma continua hasta que se alcanza el nivel de voltaje nominal entre las terminales de carga cuando la carga es nominal. El voltaje de terminales del transformador baja en forma continua. Ahí está. Y el problema se complica un poco más cuando se trata de trazar el diagrama fasorial para una carga en adelanto RL menos JXL que contiene reactancia capacitiva. La corriente del secundario precede al flujo secundario de fuga y al voltaje de la carga. I2 por RE2 siempre está en fase con I2, como se ve en la figura 1418. I2XE2 siempre está en ángulo recto con respecto a I2RE2. Esta diferencia entre B2 y E2 es la caída I2Z2 por impedancia. Obsérvese que en este caso, de una carga en adelanto, figura 1418C, el voltaje inducido en el secundario puede ser menor que el voltaje de la carga. Esto significa que cuando se aplica una carga en adelanto al transformador, el voltaje entre terminales tiende a subir. Vamos a repetir esta parte. Esto
Esto significa que cuando se aplica una carga en adelanto al transformador, el voltaje entre terminales tiende a subir. Por fortuna, solo se necesita una ecuación para calcular el voltaje inducido en el secundario, E2, para a su vez calcular la regulación de voltaje de cualquier transformador independientemente del factor de potencia de la carga. Se deduce directamente de los diagramas fasoriales de la figura 14-18. E2, voltaje inducido en el secundario, es igual a voltaje de la carga V2 por coseno de φ2 más I2 por la corriente del secundario por la resistencia equivalente del secundario RE2 más J, el voltaje de la carga por el seno de φ2 más I2 corriente del secundario por la reactancia equivalente del secundario. Todo esto en volts. De la ecuación 1430. A ver si me deja marcar de vuelta. Ahí. Bueno, en la cual se usa el signo más en términos J para cargas con factor de potencia en retraso y unidad y el de menos para cargas en adelanto. Obsérvese que en la ecuación 1430 para el transformador es esencialmente la misma. Obsérvese que en la ecuación 1430 para el transformador es esencialmente la misma que la ecuación 68 para el alternador. El lector puede calcular también el voltaje inducido en el secundario mediante la ecuación 1418, empleando el geógrafo serial y los diagramas de la figura 1418C, D y E. En este caso conviene modificar ligeramente la ecuación 1418 para que sea E2 igual a B2 ángulo 0 más I2 ángulo 0 por ZE2 ángulo de la densidad de flujo B. Todo esto en volts. En la cual phi es el ángulo del factor de potencia, un valor que puede ser positivo o negativo. Y B es el coseno inverso, el arco coseno de la resistencia equivalente sobre la impedancia equivalente. Bueno, vamos a ver ahora estos ejemplos. Ejemplo 14.4. Se hacen mediciones de pruebas. Se hacen mediciones en pruebas de cortocircuito en un transformador de 2300 a 230 volts de bajada con capacidad de 500 VA y se obtienen los siguientes valores de resistencia y reactancia equivalente respectivamente referidos al lado de bajo voltaje secundario. RE2 igual a 2 miliohms con la reactancia equivalente secundario de 6 miliohms. Calcular la corriente I2 nominal en el secundario. Solución: la corriente I2 nominal en el secundario en kVA sobre voltaje en la carga sería 500 kVA por 1000 sobre 230 tornado 2,174 kVA, o sea, 2174 amperios la corriente del secundario. La corriente del secundario por la resistencia equivalente del secundario nos da 4,35 volts, porque la resistencia equivalente del secundario es solo 2 miliohms. La corriente en el secundario por la reactancia equivalente del secundario 2174 amperios por 6 miliohms nos da 13,04 volts y el voltaje inducido en el secundario E2 que es igual a B2 por coseno de φ2 más I2 por RE2 más J por B2 por seno de φ2 más E2 más I2 por XE2. A ver, tenemos voltaje de la carga 230 por coseno de φ2 igual a 1 más I2 por RE2 nos había dado 4,35 volts más B2 por seno de φ2, seno de φ2 nos da 0 más I2 por XE2 nos da 13,04 volts y sumando 234,35 más 13,4 nos da 234,71 volts. 234, ahí está. Entonces el voltaje de regulación va a ser 234,71 menos 230 sobre 230,
que es 2,5.